Tenemos en Dale. línea a Amanda Martín, que es secretaria gremial de ADEMIS. Hola Amanda, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, Amanda, contanos un poco, ¿está corriendo entonces una medida de fuerza de los gremios docentes, algunos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es eso? Sí, hay una medida de fuerza convocada, ya el viernes había sido considerada por ADEMIS, entendiendo que podía mediar este fallo, digamos, de la Cámara de Apelaciones porteña presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y al que se han sumado otros sindicatos. Por el momento, entre las escuelas que decidieron mantener una modalidad virtual y las que se han adherido, realmente podemos decir que en el sistema de educación pública al menos tenemos una adhesión del 90%, vamos a seguir recabando información, porque hay una preocupación, digamos, muy importante en la comunidad educativa, que nosotros ya veníamos recogiendo, por eso la semana pasada tuvimos una medida de fuerza importante, también el miércoles 14, a pesar de lo que dicen los gobiernos, ¿no? Que en un momento decían que no había evidencia científica que los lugares de trabajo o estudio se consideren lugares de contagio, todo lo contrario, incluso han salido, digamos, publicaciones científicas internacionales que reafirman lo que nosotros veníamos colocando. Y bueno, basta mirar el parte epidemiológico del propio Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para dar cuenta de que es uno de los factores que colabora a la subida de casos general. Y bueno. Pero Amanda, hasta ahí te seguía, pero ahora no. ¿Cómo lo deducimos del parte epidemiológico de la ciudad? Digo, a esa vinculación. Mirá, hay dos informes que el propio gobierno emitió entre el primer y segundo mes de clases. Ahí vos podés ver la cantidad de contagios del primer mes, de 1.215 casos, solamente los informados en las escuelas, nos estamos dando cuenta, digamos, del entorno familiar. Ajá. Y el segundo mes, el propio también ministerio informó 5.006 casos. Ya con esto te das cuenta que es digamos, un promedio más elevado conforme al conjunto, ¿no?, de contagios que pican en punta en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer ustedes vieron que siendo día domingo casi 3.200 casos. Sí. En la ciudad me refiero, tuvimos la semana pasada picos de 3.500 casos. Claro, Bueno, porque el gobierno de la ciudad asegura que es alrededor del 1%, ¿no es cierto? El número de contagios no, para la comunidad. sí, ellos lo establecen, digamos, en comparación a la matrícula total. Ajá. De la Ciudad de Buenos Aires, pero la matrícula total no está insertada completamente en el sistema educativo en la actualidad, por varias razones. Ya que hay una presencialidad parcial, hay burbujas que van una semana y burbujas que van a otra semana. Hay estudiantes que están dispensados por ser personas de riesgo o convivir con personas de riesgo, lo mismo para los docentes que están dispensados por ser personas de riesgo. Claro. No podemos hablar y establecer una relación del... Bueno, esa es una precisión interesantísima, Amanda, sí. O sea, no están de acuerdo contra el universo contra el cual con el universo contra el cual se calcula por parte de la ciudad el número. Es una manera de presentar al conjunto de la población de que es algo bajo aparentemente, ¿no es cierto? Pero después hay más evidencia, las cifras de contagios entre niños de 6 y 12 años, es indudable que tiene que ver con, digamos, esa franja etaria que concurre a la escuela, que a diferencia del año pasado no estaba. ¿Y de cuánto es el número para ustedes entonces en lugar del 1%? No, nosotros no decimos del porcentaje total. Nosotros hablamos de que, digamos, del 15 de febrero aproximadamente al 5 de abril, si uno toma esos datos y los fragmenta por franja etaria, va a ver que efectivamente desde el comienzo de las actividades escolares presenciales masivas, los contagios en niños de 6 a 12 años crecieron 6,2 veces más del promedio general, que es 3,49. Entonces, desde ese punto de vista, claro, comparando con un promedio general, ver esa franja, cómo se comportó, te va a dar que efectivamente sí hubo un impacto. Ahora, aunque el número fuese ese, la discusión no tendría que ser si ese es un número tolerable, porque cero no va a ser. Habiendo clases, cero no va a ser, y en un contexto de contagiosidad, porque es un contexto de pandemia, bueno, hay un número que uno va a tener que conceder. Y de alguna manera, entre comillas, no es para empiojar la discusión, digo, vamos a tener que ubicar hasta cierto número como un mal menor frente al bien mayor de que las clases continúan. ¿Qué les pasa con eso? Bueno, vos sabés que esto es interesante lo que vos decís, porque nosotros siempre formulamos, y ahora la revista de Lancet lo ha publicado, pero nosotros desde el mes de febrero, cuando planteamos 10 puntos, 10 condiciones
para presentar al gobierno, que nunca nos dieron, digamos, respuesta alguna, dijimos que teníamos que tener en cuenta un semáforo epidemiológico, que es el elaborado por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que mide objetivamente el nivel de mitigación de transmisión del virus en la sociedad para tomar decisión de aperturas parciales o totales de escuelas, ¿sí? Y nosotros planteamos objetivamente que se tome ese registro, porque si no, pasó lo que pasó. Claro. Derogaron el semáforo epidemiológico todo el Consejo Federal de Educación, manipularon las estadísticas, nos estuvieron mintiendo durante 2 meses y por lo tanto, digamos, no seguían las aperturas de actividades, vale para la educativa como para otras, por datos objetivos epidemiológicos que se consideran compatibles con las actividades. El camino es un semáforo común, ¿no? Nosotros siempre lo planteamos, por eso dijimos, ojo cuando derogaron el semáforo epidemiológico, buscan manipular los datos. Entonces, ahora el jefe de gobierno, lo escuché en la conferencia de ayer a la noche, presenta estos datos. Después dice, bueno, si hay más contagios, puede ser que elaboremos otro plan. ¿Cuánto es más contagios? ¿Qué se considera más contagios? Porque aparte de ese índice objetivo, que insisto, lo publicó durante el fin de semana la revista más prestigiosa en términos científicos de Lancet, y nosotros ya lo habíamos planteado a principio del mes de febrero, hay que tener en cuenta naturalmente otras cuestiones, por ejemplo, la situación del sistema de salud. Entonces se tiene que contemplar esos datos epidemiológicos, cómo está el sistema de salud, cómo está la ocupación de cámaras, de camas de terapia intensiva, cómo está el problema de los centros urbanos. Son un montón de aspectos que acá no se están teniendo en cuenta. Entonces se esfuerzan cifras contra cifras, se presentan, digamos, de manera forzada, en entender esta consideración que repitieron mucho los funcionarios de todos los gobiernos. De todos. Diciendo, ahora, la fábrica no se contagia, el transporte tampoco, en la escuela tampoco. ¿Y nosotros dónde nos contagiamos? Es raro ese razonamiento. Bueno, nos contagiamos a la noche en las fiestas clandestinas, parece. Bueno, pero es raro. Entonces el presidente se contagió en una fiesta clandestina. Él no sabe dónde se contagió. También en una fiesta clandestina. Entonces, es raro ese razonamiento. Nadie sabe dónde nos contagiamos, pero saben dónde no nos contagiamos. Amanda, la medida de fuerza consiste en qué cosa? En no ir físicamente a las escuelas hoy, pero sí impartir las clases virtuales. Es que en muchas escuelas, ustedes saben bien, ya nos habíamos organizado para poder impartir de forma virtual las clases. Aunque, debo decir, que el drama del año pasado, que no hubo distribución de computadores y conectividad y que dejó a miles de... Claro, pero no. Realmente sin acompañamiento pedagógico se va a volver a repetir. Bueno. Esto es un tema que es importante. Nosotros lo estamos denunciando y fue nuestro primer punto respecto a las consideraciones que si se deben suspender las actividades presenciales escolares masivas, se deben garantizar los recursos. Vos fijate que ninguno de los anuncios, ni nacional ni de la ciudad, anunciaron eso. Bueno, yo eso lo entiendo, Amanda, pero me cuesta acompañar el planteo desde este punto de vista. Esto pasa en la Argentina y en esa ecuación mal menor, bien mayor, lo vamos a tener que tener en cuenta. Ni todo el mundo tiene computadoras, ni quien tiene computadora tiene conectividad, porque si no, eso es también un poco tirar la pelota. Esta Argentina, en la cual se está discutiendo las medidas a tomar, es una Argentina sin conectividad. Bueno, hay que tenerlo en cuenta eso. Sí, por supuesto. Por ahí para hacer un esfuerzo comparativamente mayor e ir. Bueno, a lo presencial, porque lo otro en este contexto es sacar la pelota afuera. Pero el tema es el siguiente, si todos estamos viendo que hay una situación compleja, si los pronósticos dan cuenta de que se va a seguir disparando la cantidad de casos, si hay una advertencia de los médicos, del sistema de salud público y privado, se tienen que tomar inevitablemente medidas y el Estado tiene que garantizar el acompañamiento y la asistencia de los que se vean afectados por esa medida. Me refiero a recursos económicos. Ahora, ¿qué pasa con la parte de esa asistencia que no se puede brindar porque es un mal que se hace que no se puede asistir? Que es el de la sociabilidad, el de la salud mental, afectiva de los chicos. Bueno, esto, digamos, no puede ser reemplazado desde el punto de vista de la asistencia económica, está claro. Digamos, el impacto en la subjetividad... Por ahí solo puede ser reemplazado tomando el riesgo de ir a la presencialidad, a eso me refiero. También tiene que estar en la ecuación. Está en la ecuación, pero te comento que todo lo que se estaba desarrollando durante estas semanas, con burbujas imposibles de cumplir, había 10, 15 docentes aislados, cursos todos aislados, es también muy complejo para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una presión laboral enorme, estrés,
desinformación sobre si teníamos que aislar los contactos estrechos, tuvo una serie de complicaciones que, bueno, nosotros acá sí tenemos que ponderar la defensa de la salud antes que cualquier otro interés, incluso el interés de, por ejemplo, mantener, digamos, de parte del Estado que no se dé asistencia económica a los que se van afectados. Amanda, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, es obvio que una virtualización forzosa, limitada, sin recursos, no va a reemplazar nunca, digamos, la presencialidad. No. Eso está claro para cualquier. Y tenemos que preguntarnos hasta qué punto hay capacidad real en la Argentina para una virtualización de otro tipo. Bueno, no, pues ya lo hemos comprobado el año pasado y un nivel de ficción muy grande, ¿no es cierto? Ahí. Totalmente, pero ¿de quién es responsabilidad? Digamos, al punto ahí, las familias no son responsables, los estudiantes y los docentes. No. Bueno, entonces ahí yo creo que esto es muy... Es bien complejo y por eso está buena la charla, porque es poliédrico el fenómeno. Yo te suelto porque sé que tenés un montón de notas, pero Amanda, quiero reflexionar un poquito sobre una cosa más. Yo entiendo que tienen una postura y que tienen el derecho de, a ver, no sé si imponer, visibilizar esa postura haciendo uso de una medida de fuerza, pero... ¿no está la justicia discutiendo este tema ahora? ¿No estaría bueno esperar mientras tanto la instancia que existe para estas cosas decide por dónde hay que ir? Mira, yo creo que el recurso o la intervención de la justicia en realidad es un recurso derivado de una crisis más de orden político. Está interviniendo ante una serie de, digamos... Bueno, pero para eso está la justicia. No, para eso está la justicia. No debería intervenir así, pero no... No, ¿cómo que no? Y no, ¿sabes por qué? Cuando la política pisa un derecho, no, pero Amanda, seguime en esto, cuando la política pisa un derecho, la justicia tiene que decirle basta. No hay otra manera. Esa pretensión de que la política se arregla sola, incluso se pone de acuerdo para pisar un derecho, no es democracia ni es Estado de Derecho. No, yo te advierto que esto no se va a resolver. Esa es otra historia, tal cual. Bueno, por eso tenemos que presionar. No se va a resolver, porque digo que es de orden político la crisis y la justicia está interviniendo allí donde los gobiernos no pueden tomar medidas para mitigar la pandemia en términos educativos y en términos muy generales, y acá entonces se está colocando falsamente, a mi entender, una especie de defensa de la educación de aquellos gobiernos que, si miramos bien los presupuestos y su política educativa, distan mucho de defender la educación. Entonces vamos a los números concretos. Y ahora se pasean por los medios de comunicación defendiendo la educación, pero, digamos, su política educativa los desmiente. Eso es un tema más de orden político, a mi entender, y estamos en el medio, digamos, las familias, los estudiantes, los docentes, y bueno, yo reivindico el derecho a hacer una medida de fuerza para defender en este caso la salud, es nuestra comprensión del tema. Bien. Por supuesto, siempre reclamando toda una serie de medidas. No tenemos un planteo corporativo. Nuestra preocupación por la vacunación es un planteo que ya lo venimos planteando, no para los docentes solamente, sino para el conjunto de la población, como los recursos, la asistencia. Siempre hemos, digamos, planteado un programa integral, digamos, para enfrentar una durísima situación que no tiene vistas digamos, a poder menguar en las próximas semanas. Sí, totalmente. Amanda, seguimos en línea, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Te mando un abrazo, que tengas buen día. Es Amanda Martín, secretaria general de ADEMIS.